Capítulo 1. La luz en la hora equivocada. Palacio de los Leclerc, Normandía, Francia. Martes 14 de julio, 12:04 p.m. El sol caía con una intensidad generosa sobre los jardines de la finca Leclerc. Las hortensias estaban en plena floración, los rosales parecían arder en fuego púrpura y los sauces inclinaban su melancolía sobre el estanque como ancianas rezando. Era un día de fiesta nacional, y sin embargo, en el interior del palacio reinaba una tensión demasiado densa para una mañana festiva. En el tercer piso del ala oeste, la doncella Marguerite tropezó con una escena que la haría perder el habla. Durante 3 días, la lámpara del despacho del vizconde Etienne Leclerc estaba encendida. Encendida a plena luz del día, a pesar de las instrucciones estrictas del propio vizconde. Etienne Leclerc no soportaba el derroche. Decía que la electricidad era una frivolidad moderna que solo debía usarse cuando el sol se negara a hacer su parte. Lo que Marguerite vio al entrar le heló la sangre aún más que la lámpara encendida. El vizconde estaba desplomado sobre su escritorio de nogal, la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, una mancha oscura extendiéndose bajo su hombro izquierdo. A su lado, una carta con tinta aún fresca y junto a ella una taza de porcelana intacta. Demasiado intacta. Mon Dieu, gritó Marguerite, y el sonido hizo que los cuervos del campanario alzaran vuelo como testigos silenciosos del horror. En menos de una hora, la finca estaba sellada. La policía local llegó con rapidez pero sin entusiasmo. Leclerc no era amado. Un noble acartonado, dueño de tierras, lengua viperina y una reputación plagada de enemistades, incluso dentro de su propia familia. El médico dictaminó muerte por hemorragia, probablemente causada por un objeto punzante en la base del cuello. No había signos de lucha, nada robado, ninguna cerradura forzada. Solo esa lámpara encendida a mediodía. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, un pequeño y elegante tren proveniente de París se detenía en la estación de Pont-Audemer. De él descendía un caballero de mostacho simétrico, traje inmaculado y maletín de cuero cuidadosamente lustrado. Hércules Poirot alzó la vista hacia el cielo azul y sonrió, como si la atmósfera misma le hubiera susurrado que algo intrigante le esperaba. Mademoiselle Leblanc, dijo con acento belga refinado, dirigiéndose a la joven que lo esperaba con un cartel manuscrito. «Usted ha venido a buscarme, ¿oui?» La mujer asintió, nerviosa. «Sí, monsieur Poirot. Mi tía, la marquesa d'Evreux, dice que usted es el único que puede resolver lo que ha pasado. Ella no confía en la policía. Dice que esto no es lo que parece». Poirot alzó una ceja. Curioso. ¿Y qué parece, según la policía? Un asesinato común, un crimen pasional, quizá, o una venganza. Pero hay algo que no cuadra. La marquesa lo presintió. Apenas oyó un detalle muy específico. Poirot ajustó su sombrero. ¿Ah, sí? ¿Y qué detalle sería ese? La joven lo miró con seriedad. La lámpara, monsieur Poirot. Alguien encendió una lámpara. Justo al mediodía, Poirot se detuvo por un instante. Luego, como si aquel detalle aparentemente trivial hubiera encendido su propia lámpara interior, sonrió levemente. Entonces, mademoiselle, este será un caso muy interesante. Capítulo 2. Los habitantes del palacio. Palacio Leclerc, martes 14 de julio, 2:47 p.m.
El automóvil de la marquesa Devereux, negro y reluciente como una cucaracha de ópera, cruzó el portón de hierro forjado y se detuvo frente a la entrada principal del palacio. Poirot descendió con cautela, examinando con ojos atentos las columnas manchadas de musgo, los ventanales cubiertos con cortinas cerradas y los relieves antiguos que adornaban la fachada, como si cada uno susurrara un secreto. Lo recibió la marquesa en persona, alta, enjuta, vestida de gris marengo con un broche de amatista en forma de cruz. Su voz tenía el filo de una hoja bien afilada. «Monsieur Poirot, le agradezco haber venido con tan poco aviso. No confío en los hombres con uniforme. Piensan en términos simples y este crimen no lo es». Poirot se inclinó levemente. «Cuando una lámpara se enciende en pleno mediodía, madame, uno debe suponer que las sombras no vienen del exterior, sino de adentro». La marquesa lo llevó a un salón, adornado con tapices medievales y aroma a cera antigua. Allí aguardaban los habitantes del palacio. Un grupo de rostros tensos, algunos con la mirada baja, otros observando con arrogancia. Cada uno, en silencio, parecía ensayar su versión de inocencia. «Permítame presentarle a los miembros de esta familia», dijo la marquesa con desdén apenas disimulado. «Todos estaban aquí esta mañana y todos tienen algo que ocultar, estoy segura». Poirot paseó su mirada por la sala, como si ya comenzara a asignar piezas en un tablero. La familia. Un terreno más minado que el crimen mismo. La marquesa hizo un gesto seco. «Mi sobrino Etienne Leclerc era detestable. Lo digo sin reservas. Pero aún así, no merecía morir de esa forma. Y menos con semejante teatralidad». Poirot asintió lentamente. «¿Me permite, madame, hablar con cada uno en privado?» «Por supuesto. Comenzaremos por el que más detestaba a Etienne», respondió con frialdad. «Su propio hermano, Víctor Leclerc. El hermano mayor Víctor. Leclerc era la imagen deslavada de su hermano, más corpulento, con el cabello canoso y una copa de coñac demasiado temprano en la mano». Su tono era defensivo antes de que Poirot dijera una palabra. «¿Quiere que le diga la verdad, señor detective? No estoy triste por su muerte, pero no fui yo. Si hubiera querido matarlo, no habría sido tan estúpido como para hacerlo en su propio despacho, con media casa abajo escuchando la marcha militar desde la radio». Poirot no reaccionó. «¿Dónde estaba usted exactamente a las 12? «En la biblioteca. Con la señorita Amélie, la institutriz de mis hijos. Jugábamos al ajedrez». «Pregúntele». Poirot asintió. «¿Y vio encenderse la lámpara?» «No, pero la vi apagada media hora antes. Pasé por ahí a las 11:30, camino a la cocina. Estaba oscuro». «¿Y a las 12? Víctor frunció el ceño. «¿A mediodía?» «Uno no enciende una lámpara a esa hora, monsieur». «¿Para qué?» Poirot sonrió, satisfecho por la pregunta. «Justamente». «¿Para qué?» 2. Margot Leclerc. La viuda del vizconde Margot era joven, bella y helada como un vaso de agua sobre mármol. Vestía de luto, aunque no había lágrimas en sus ojos. Etienne y yo llevábamos vidas separadas. Yo dormía en el ala este desde hace un año. No me consultaba nada, ni su testamento, ni su agenda, ni siquiera sus comidas. No me sorprende que haya muerto solo. ¿Dónde estaba usted al mediodía? En el invernadero. Pregunte al jardinero, Bertrand. Estábamos discutiendo sobre begonias.
Hizo una pausa breve. No me gustaban sus ideas sobre el riego. Poirot no se inmutó. ¿Y la lámpara? No tengo idea. Etienne era muy maniático. Tal vez olvidó apagarla. O tal vez era una... Señal, Poirot alzó una ceja. ¿Una señal? Etienne creía en las supersticiones. Decía que las lámparas encendidas durante el día traían muerte. Poirot anotó mentalmente. Qué interesante superstición para morir al lado de una lámpara encendida. Juliette, la sobrina rebelde, Juliette Leclerc, tenía 19 años, labios pintados de rojo y una mirada de desafío perpetuo. Fumaba con desprecio hacia la marquesa y reía demasiado fuerte para una casa de luto. ¿Mi tío? Un cerdo. No voy a fingir. Si alguien lo mató, hizo lo que la policía jamás haría, justicia poética. Poirot permaneció en silencio. Juliette continuó. Estaba en la torre, pintando. A esa hora, el sol da perfecto para el retrato que hago. Nadie puede confirmarlo, pero tampoco tengo por qué mentir. Poirot se inclinó. ¿Y la lámpara? Juliette rió. ¿Qué importa una lámpara? ¿Cree que eso es lo extraño aquí? Poirot la miró fijamente. Creo que es el único detalle que no ha mentido. Cuando concluyó las entrevistas, Poirot regresó al salón. Todos se habían dispersado salvo la marquesa, quien lo esperaba de pie, con las manos cruzadas. ¿Y bien, Monsieur Poirot? Él se acomodó los puños de la camisa. Madame, esta casa no solo está llena de secretos, está llena de personas que creen saber mentir. Y eso, para un detective, es un regalo. La marquesa lo miró con leve aprobación. ¿Ha descubierto algo? Poirot giró la cabeza lentamente hacia la ventana, donde la lámpara del despacho todavía permanecía encendida, como si desafiara al sol del mediodía. He descubierto que alguien encendió una lámpara para ocultar algo, y que muy pronto esa luz revelará más de lo que ese alguien quisiera. Capítulo 3. El sospechoso. Demasiado perfecto. Palacio Leclerc. Martes 14 de julio, 5:11 p.m. La luz de la tarde se filtraba a través de los vitrales del salón principal, tiñendo las alfombras, con tonos de rubí y esmeralda. Poirot, de pie junto a un reloj de péndulo, parecía abstraído, pero no era así. Cada gesto, cada silencio, cada sombra en el rostro de un habitante de la casa era archivado con precisión en su mente. Fue entonces cuando llegó él. «Monsieur Poirot», dijo con una voz grave y pulida, «una verdadera honra tenerlo en nuestra casa». Era Logan Duval, secretario personal del difunto vizconde. De estatura media, con cabello oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa ensayada, irradiaba eficiencia y modestia, tal vez demasiada. Llevaba un reloj de bolsillo dorado, abrillantado con esmero, y una pluma estilográfica meticulosamente colocada en el bolsillo superior de su chaleco. «Monsieur Duval», respondió Poirot, estrechándole la mano sin entusiasmo. «He oído hablar de usted. Según entiendo, era la única persona que tenía acceso diario al despacho del vizconde. ¿Es correcto?» «Por supuesto. Mi labor era mantener en orden sus documentos, transcribir su correspondencia y asegurarme de que no se le olvidara ninguna cita, aunque últimamente no tenía muchas». «¿Dónde se encontraba usted al mediodía, monsieur?» Logan sonrió, como quien ya ha practicado su respuesta. «En el archivo, en la planta baja, clasificando papeles del testamento anterior del señor Leclerc. El notario estuvo aquí hace solo 3 días y había modificaciones en curso». Poirot asintió, con los ojos levemente entrecerrados. «¿Y puede confirmar alguien su presencia allí?»
No directamente, pero la señora Margot me vio entrar a la sala a las 11:30. Pude haber salido por la puerta trasera, pero ¿para qué?, añadió, con una sonrisa de autosuficiencia. No tengo motivos para matar al vizconde. Me pagaba bien y confiaba en mí. Incluso me nombró albacea en su testamento. —¿Albacea? —repitió Poirot, interesado. —¿Eso lo supo antes o después de su muerte? Logan se permitió una ligera risa. Después. El notario me lo confirmó esta mañana. Un giro inesperado, lo admito. —Curioso —dijo Poirot, sin expresar juicio. —Dígame, Monsieur Duval, ¿cree usted que el vizconde se habría tomado el trabajo de encender una lámpara justo al mediodía? Laurent se acomodó el reloj en el bolsillo. Jamás. Era obsesivo con el ahorro energético. Hasta desconectaba el gramófono para ahorrar electricidad. Esa lámpara no fue un descuido, fue un mensaje. ¿Pero de qué? Eso escapa a mis competencias. Poirot se quedó en silencio unos segundos. Tal vez, murmuró. Pero no a las mías. Esa noche, Poirot pidió permiso para revisar el despacho donde se halló el cuerpo. La policía local, desbordada por la prensa y la curiosidad del pueblo, accedió sin oponer demasiada resistencia. El despacho era amplio, con paredes tapizadas de cuero verde y una gran ventana con vista al jardín. El escritorio, aún sin limpiar del todo, conservaba la mancha de sangre seca y la taza intacta. Sobre una repisa lateral, una hilera de libros de derecho y filosofía. Y en el rincón, la lámpara. Poirot se acercó a ella como si examinara una flor rara. La tocó con delicadeza y luego observó el interruptor. Lo encendió, lo apagó. Nada fuera de lo común. Pero entonces se inclinó sobre el cable y notó algo. Una pequeña muesca en el recubrimiento, hecha recientemente, cortada y luego recompuesta con cinta negra, apenas visible a simple vista. Poirot no dijo una palabra, solo asintió consigo mismo, como si una ficha más se encajara en su lugar. Al salir del despacho encontró a la marquesa aguardándolo en la galería. —¿Algo interesante, Monsieur Poirot? —Oh, madame, cada detalle es interesante cuando uno sabe cómo mirarlo. Ella le ofreció una copa de vino que él rechazó cortésmente. Usted ha interrogado a casi todos los habitantes de esta casa, pero hay alguien a quien aún no ha visto, dijo la marquesa con tono casual, al jardinero. Bertrand, ¿no es así? La señora Margot lo mencionó. Sí. Vive en la cabaña junto al invernadero. Conoce mejor esta propiedad que todos nosotros juntos. Y, si me permite decirlo, tiene motivos más terrenales que cualquiera de los aquí dentro. Poirot inclinó la cabeza. Todo jardinero tiene secretos bajo tierra, madame, pero a veces lo que florece en la superficie es aún más revelador. Antes de retirarse a su habitación esa noche, Poirot pidió dos cosas: una lista detallada de los bienes del vizconde, incluyendo cualquier seguro de vida activo, y una taza de chocolate caliente. La doncella le entregó lo primero con evidente sorpresa, lo segundo con visible alivio. El detective belga, como siempre, mantenía sus hábitos inquebrantables. Cuando cerró la puerta de su habitación, extendió los documentos sobre la cama, revisó cada cláusula, cada firma, y entonces, en la tercera página del anexo, encontró un nombre que no esperaba ver: Laurent Duval, beneficiario secundario en caso de ausencia de herederos directos. Ah, voilà, murmuró Poirot, entrecerrando los ojos. Un motivo tan claro como una lámpara encendida al mediodía.
Pero aún no era el momento de acusar a nadie. Aún faltaba una jugada, una reacción, una contradicción más reveladora que cualquier cláusula legal. Y Poirot esperaba con paciencia. Capítulo 4. El jardinero que no podía mentir. Cabaña del jardinero, miércoles 15 de julio, 8:06 am. El canto de los mirlos apenas competía con el suave crujir de la grava bajo los zapatos de Poirot. El aire de la mañana tenía ese frescor húmedo que solo se encuentra en los jardines cuidados con obsesión. Y si algo tenía la finca Leclerc, era un jardín que rozaba lo poético. La cabaña del jardinero estaba oculta tras un seto de laureles y era más grande de lo que Poirot esperaba. No por vanidad, sino por función. Herramientas, sacos de tierra, regaderas y estanterías colmadas de semillas y etiquetas cuidadosamente ordenadas. El hombre que abrió la puerta tenía las manos curtidas, la espalda encorvada y los ojos transparentes como el cielo nublado. «Monsieur Bertrand, supongo», dijo Poirot con una leve inclinación. «Me gustaría hacerle unas preguntas». «Nada muy difícil, se lo prometo». «Siéntase libre, señor», dijo el jardinero sin evitar la mirada. «No tengo nada que esconder, y aunque lo tuviera, nunca fui buen mentiroso». Poirot le sonrió, intrigado. «Eso lo convierte en una especie rara en esta casa». Bertrand lo invitó a pasar. La cabaña olía a tierra húmeda, café y manzanilla. Sobre la mesa había un cuaderno abierto, lleno de notas escritas con letra cuidadosa, horarios de riego, temperaturas, fechas de floración. «¿Usted conoce los hábitos del vizconde mejor que nadie?», preguntó Poirot, sentándose frente a él. «Los del jardín, sin duda. Del resto, mejor ni opinar». Aunque lo veía desde la ventana algunas noches, escribiendo con esa lámpara encendida. Nunca entendí por qué. Siempre decía que la electricidad era un pecado moderno. ¿Y la mañana del crimen? ¿Dónde estaba usted exactamente a las 12? Bertrand no dudó, podando las peonías junto al invernadero. La señora Margot me dio indicaciones precisas esa mañana, muy exigente con las begonias, ella. Poirot asintió. ¿Y vio a alguien pasar por el ala oeste, donde está el despacho del vizconde? Bertrand frunció el ceño. Vi a Monsieur Víctor cruzar con paso rápido. No me habló. Y más tarde, a la señorita Juliette asomándose desde la torre con un lienzo enorme. Pero de ahí a decir que entraron al despacho, no. Nadie se acercaba por costumbre. El vizconde no toleraba interrupciones. Poirot tamborileó los dedos sobre su bastón. ¿Y Laurent Duval? dónde estaba él? Apareció después del grito de la doncella. Sudaba, y eso me llamó la atención. No por el calor, dijo Bertrand, señalando el cielo nublado, sino porque parecía alterado. Dijo que bajaba del archivo, pero lo vi venir desde el pasillo de las habitaciones. Poirot se detuvo, los ojos brillando brevemente. ¿Estás seguro de eso? Tan seguro como de que esta tierra necesita más calcio. Lo vi con mis propios ojos. Aunque no es mi problema, monsieur. Yo cuido de las raíces, no de las ramas podridas. Poirot sonrió con aprecio. Bertrand no tenía el estilo de un hombre instruido, pero sí la precisión de alguien que pasa la vida observando. Última pregunta, monsieur Bertrand. ¿El vizconde le comentó alguna vez tener enemigos dentro de su propia familia? Bertrand lo pensó. Luego asintió, lento. Dijo una vez, medio en broma:
Los Leclerc no necesitan enemigos con la familia que tienen. Y luego se rió. Pero no. Era una risa alegre, ¿sabe? Era de esas que suenan como cadenas cayendo. Poirot dejó la cabaña con un murmullo pensativo. Recorrió el sendero hasta el jardín central, donde las estatuas de piedra miraban sin ojos, y se detuvo frente a un seto de boj perfectamente recortado. Allí observó la distribución del palacio, los ángulos de visión, las entradas secundarias, y trazó en su mente el mapa de movimientos posibles aquella mañana fatal. Curioso, susurró. Todos tienen coartadas construidas con precisión, y sin embargo, todas tienen pequeñas fugas. Volvió sobre sus pasos cuando escuchó un sonido peculiar. Risas. Procedían del ala este. Poirot se acercó con cautela y encontró a Juliette, recostada en un banco de hierro forjado, riendo con Alguien. Era Laurent Duval. Monsieur Duval, interrumpió Poirot con su tono más educado. Qué interesante verlo tan bien acompañado. Ayer no mencionó tener relación alguna con la familia. Duval se puso de pie de inmediato, algo tenso. Solo intercambiábamos impresiones, Monsieur Poirot. Juliette, con una sonrisa provocadora, añadió: solo hablamos del testamento. ¿No es lo que todos hacen después de una muerte? Comparar herencias. Poirot bajó la mirada brevemente. Las herencias tienen una curiosa manera de desenterrar verdades, como las raíces bajo un jardín. Laurent Duval se acomodó el chaleco. ¿Insinúa algo, monsieur? Jamás insinuó, monsieur Duval. Solo observo. Y espero. Poirot se giró sin añadir más y regresó al interior del palacio. Tenía la impresión creciente de que el asesino había cometido un error. No uno evidente, no un descuido torpe, sino algo sutil, algo que, como la lámpara, solo destacaba por su imposibilidad lógica, y esa imposibilidad estaba a punto de iluminarlo todo. Capítulo 5. La primera acusación del inspector. Palacio Leclerc, miércoles 15 de julio, 10:38 am. En el comedor del palacio, la tensión se mascaba como pan duro. La marquesa de Veró presidía la mesa como una reina sin corona, sus dedos jugueteando con el borde de una copa de agua que no bebía. A su derecha, Víctor sorbía café negro sin hablar. Margot hojeaba un periódico con el rostro inexpresivo. Juliette removía el azúcar en su té sin parar, y Laurent Duval sonreía demasiado. Poirot entró con paso controlado, como si cronometrara cada pisada. Buenos días a todos. Me temo que esta mañana trae consigo desarrollos. Nadie habló. Incluso los cubiertos cesaron su leve tintineo. El inspector, Bernier, anunció Poirot con una leve inclinación. Ha llegado de Caen con nuevas instrucciones. Desea hablar con todos, pero empezará con uno. El inspector Bernier no era un hombre de sutilezas. Alto, con mandíbula cuadrada y bigote, militar, entró detrás de Poirot con paso firme y voz autoritaria. Que no se diga que la policía francesa se duerme, dijo sin humor. Hemos avanzado más que sus detectives de salón, Monsieur Poirot. Poirot sonrió con diplomacia belga. Pero claro, inspector, estoy seguro de que ha llegado a conclusiones directas. Bernier sacó una libreta, hojeó sin apuro y apuntó con el dedo. Madame Margot Leclerc. Usted es la viuda del vizconde. Según tenemos entendido, tenía motivos personales y acceso constante a la casa. Margot cerró el periódico y lo dejó a un lado con lentitud. No mostró sorpresa. ¿Me está acusando formalmente, inspector? Digo que es sospechosa de interés.
Su relación con el jardinero no es precisamente un secreto, madame. Un leve murmullo recorrió la sala. Juliette soltó una risita venenosa. Víctor ni parpadeó. Duval, en cambio, frunció apenas los labios. Poirot, que permanecía de pie junto a la chimenea, alzó una ceja. ¿Y su evidencia, inspector? Un testimonio. El jardinero mismo admitió una cercanía con Madame, y tenemos indicios de que ella tenía acceso al despacho. Además, la lámpara fue manipulada. Una cinta negra cubría un corte en el cable. Una mujer hábil podría haberlo hecho para simular que la lámpara se encendía automáticamente al conectar el interruptor. Después del crimen, Poirot se acercó. Manos detrás de la espalda. ¿Y no cree usted, inspector, que un hombre más fuerte, uno que sepa de electricidad, tendría más razones para preparar una escena falsa con esa precisión? Bernier resopló. No descartamos nada, pero por ahora ella será interrogada formalmente. Margot se levantó, digna y sin temor. Estoy a su disposición. Pero si cree que va a encontrar una confesión entre flores y rumores, pierde su tiempo. Mientras salía de la sala con Bernier, Poirot observó a los presentes. Juliette disfrutaba el drama. Víctor miraba su taza como si ocultara un universo. Duval evitaba los ojos del detective. Una hora después, Poirot caminaba por los pasillos en dirección al despacho del vizconde. No había intención de buscar evidencia. Quería sentir el espacio de nuevo, escuchar el silencio, percibir lo que la escena aún ocultaba. Abrió la puerta. La lámpara seguía allí, quietamente absurda. Poirot se sentó en la silla frente al escritorio y miró el espacio como si él fuera el muerto, viendo desde abajo el mundo que lo traicionó. En la esquina del escritorio notó algo que no había reparado antes: un leve rayón, semicírculo, de unos 10 centímetros, no muy profundo, justo donde se ubicaba la taza. Poirot tomó una regla del cajón y midió. Luego observó la taza. Demasiado perfecta, demasiado limpia. Se levantó. Salió del despacho con prisa inesperada y fue directo a la cocina, donde pidió hablar con la cocinera, Madame Rousseau. Madame, ¿usted limpió la taza del vizconde después del crimen? ¿Yo? Jamás, monsieur. La policía dijo que no tocáramos nada. Esa taza, nadie la ha movido desde entonces. ¿Está segura? Como del sabor de mi sopa. Esa taza está como la dejaron. Poirot regresó al despacho y se detuvo. Miró la taza. Observó el rayón. Luego se inclinó y olió. Nada. Ni café, ni té, ni rastro alguno. Una taza vacía que no fue usada, pero que ocupa su lugar en escena como un actor mudo. Sonrió. Ah, pero los actores mudos a veces tienen las voces más estridentes. Esa tarde, Poirot se reunió de nuevo con el inspector Bernier en el despacho. Inspector, la señora Margot no es culpable. Ni tiene el temperamento, ni el motivo necesario. Bernier bufó. Tiene un amante, acceso, y un marido rico muerto. ¿Qué más necesita? Poirot se acercó y colocó sobre la mesa una hoja con el testamento. Tal... ¿Ves? Saber que no heredaría nada. Todo iba al hermano. Víctor. Y si él no reclamaba, al albacea. Monsieur Duval. Bernier alzó la vista. ¿Duval? Exactamente. Un hombre meticuloso, que sabía de horarios, de luces, de control.
Un hombre que sudaba al ser descubierto viniendo del lado equivocado del palacio. Pero aún no es momento, inspector. ¿Y qué espera, Monsieur Poirot? Poirot entrecerró los ojos. Una confesión, quizás. O una jugada desesperada. El asesino está cómodo aún, pero no por mucho. Mientras Bernier salía resoplando, Poirot se volvió hacia la lámpara. La encendió. Luego la apagó. Usted también actuó, Petit Lampé, pero su escena tiene errores, y yo los veo todos. Capítulo 6. El segundo crimen bajo la lluvia. Jardines del Palacio Leclerc. Miércoles 15 de julio, 9:27 p.m. La lluvia había llegado con sigilo, como si el cielo comprendiera que el drama aún no era completo. Pequeñas gotas comenzaron a tamborilear sobre las baldosas del patio mientras la noche caía con un peso casi teatral. En el interior, la atmósfera era densa. La marquesa se había retirado temprano a sus aposentos. Juliette hojeaba un libro sin pasar de página. Víctor caminaba de un lado a otro en el salón como un oso enjaulado. Y Laurent Duval había desaparecido. Poirot, desde una silla junto a la chimenea, observaba sin intervenir. El inspector Bernier había vuelto a Caen para redactar su informe preliminar, frustrado por la falta de resultados contundentes. Poirot, en cambio, sabía que el caso aún no había mostrado su verdadera cara. Hasta que alguien se equivocara. Hasta que la tensión rompiera el silencio con un acto irreversible. Y no tuvo que esperar mucho. Un grito agudo, cortante. Desde el exterior, Poirot fue el primero en levantarse. Salió al vestíbulo, cruzó la puerta principal y se encontró con la doncella Marguerite, empapada, señalando con mano temblorosa hacia el jardín de esculturas. ¡Ahí, junto al seto! Alguien. Poirot corrió con una agilidad que desmentía su edad. Al llegar al seto, lo vio. Laurent Duval yacía boca abajo, su camisa blanca manchada de rojo. Una herida en el costado, profunda y certera. Aún respiraba, pero apenas. Sus dedos arañaban la tierra como si intentara escribir una última palabra. «¡Rápido!», ordenó Poirot. «¡Traigan al doctor!». «Y no muevan nada». Marguerite gritó otra vez. Juliette llegó corriendo con una linterna. Detrás de ella, Víctor, jadeando. «¿Qué pasó?», preguntó. «Duval», murmuró Juliette, con la linterna apuntando al cuerpo. «Dios mío, ¿está muerto?». Poirot se inclinó junto al herido. La sangre seguía fluyendo, pero más despacio. Duval abrió los ojos con dificultad. Intentó hablar. Solo una palabra pareció escapar de su boca, apenas un susurro. «Papeles». Y luego se desmayó. El médico llegó 30 minutos después. Confirmó que Duval sobreviviría, si bien debía ser trasladado urgentemente al hospital más cercano. La policía local, alertada de inmediato, inició un nuevo cerco en la propiedad. Esta vez, nadie podía salir. Poirot observó a todos los presentes bajo el pórtico. Sus ropas mojadas, sus rostros descompuestos. Nadie fingía normalidad. No ahora. Alguien quiso silenciarlo, dijo el detective sin levantar la voz. Alguien pensó que Duval sabía demasiado o estaba a punto de hablar. Juliette cruzó los brazos, desafiante. ¿No era él su principal sospechoso? Poirot se volvió hacia ella, el rostro imperturbable. Lo era, lo sigue siendo. Pero ahora, quizás, su culpa sea otra. Tal vez sabía algo,
y ese algo era aún más peligroso que él. Víctor intervino, sombrío. ¿Cree usted que el asesino está entre nosotros, Monsieur Poirot? Estoy convencido, dijo sin rodeos. Y se siente acorralado. Juliette se encogió en su abrigo mojado. ¿Y si esto fue otra distracción? ¿Un intento de desviar la atención? Murmuró. Poirot alzó la vista hacia el cielo oscuro, como si consultara las nubes. Si fue un montaje, mademoiselle, fue peligroso y desesperado. Y si no, entonces el asesino ha empezado a temer que su error saldrá a la luz. Más tarde esa noche, Poirot se encerró en su habitación. Sacó su cuaderno de notas. En la primera página escribió: 2 crímenes, una lámpara, una taza vacía, un intento fallido de asesinato y una palabra: papeles. Pensó en la escena, en el despacho, en la línea apenas perceptible junto a la taza, en los testamentos, en la reacción de cada sospechoso, en los movimientos no dichos. ¿Qué sabían esos papeles? ¿Qué sabía Duval? ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Y por qué ese intento ahora, justo cuando su nombre comenzaba a desvanecerse del centro de la sospecha? Poirot cerró el cuaderno y caminó hasta la ventana. La lluvia persistía, como una conversación entre la tierra y el cielo. Todo era humedad, oscuridad y espera. Una mente lógica, se dijo en voz baja, pero con miedo. Y el miedo hace cometer errores. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol perforaban la neblina, Poirot descendió al despacho del vizconde una vez más. El escenario no había cambiado, pero su interpretación sí. Se arrodilló junto al escritorio. Sacó la alfombra del rincón. Observó. Un borde de papel, apenas visible, asomaba bajo la tabla suelta del zócalo. Con una pequeña navaja levantó con cuidado la madera. Dentro, una carpeta delgada, cubierta de polvo. Contenía 3 documentos. El primero, una copia del testamento original del vizconde, donde Juliette Leclerc figuraba como heredera principal. El segundo, una carta fechada 2 semanas atrás, escrita a mano. Voy a cambiar el testamento. Ya no confío en nadie. El tercero, un recibo bancario con un giro enviado a Ginebra. Poirot cerró los documentos con cuidado. «Los papeles», murmuró. «Sí, Monsieur Duval, muy bien escondidos, pero no lo suficiente». Cerró el compartimento con delicadeza, y mientras lo hacía, una idea comenzó a tomar forma. El crimen no era solo personal, era económico, psicológico, estratégico. Y el asesino, aunque inteligente, había cometido ya su segundo error. Capítulo 7. La verdad en el testamento quemado. Palacio Leclerc, jueves 16 de julio, 7:42 am. Lluvia había cesado, pero el silencio que dejó en su lugar era más pesado que cualquier tormenta. La finca Leclerc, aún cerrada por orden policial, parecía haberse convertido en una especie de prisión dorada. La marquesa no había abandonado su habitación. Margot se mantenía invisible desde la noche anterior. Juliette desaparecía en los rincones como un gato sigiloso. Y Víctor se había encerrado en la biblioteca. Poirot desayunó solo, como era su costumbre. Pan con mantequilla salada, un huevo cocido con precisión cronométrica y un café que no terminó. Había algo más urgente que saciar el apetito: los documentos ocultos hallados la noche anterior. Los tenía ahora bajo llave, protegidos de miradas ajenas.
pero lo que contenían era claro. El vizconde había planeado cambiar su testamento una vez más, excluyendo a todos excepto a Juliet. ¿Por qué? ¿Capricho? ¿Culpa? ¿Control? Y lo más intrigante era el recibo bancario, una suma enviada a Suiza a nombre de un beneficiario no especificado firmado por Laurent Duval. ¿Por orden del vizconde? ¿O sin su conocimiento? A media mañana, Poirot encontró al inspector Bernier llegando de nuevo desde Kent, irritado por la falta de progreso. He interrogado al jardinero y a Marguerite otra vez, dijo Bernier. Ambos sostienen lo mismo. Pero nadie vio quién apuñaló a Duval. No necesitan verlo, respondió Poirot. Solo necesitamos entender por qué alguien querría que Duval no hablara. ¿Tiene usted una teoría? Varias. Pero falta una pieza, inspector. Algo que aún no ha salido a la luz. Un acto que el asesino creyó haber ocultado con éxito, pero no contó con las pequeñas células grises. Esa tarde, Poirot pidió acceso al incinerador del palacio. El encargado de mantenimiento, un hombre mayor de pocas palabras, lo guió hasta una construcción de ladrillo junto al edificio principal. Lo encendimos la noche del 12, explicó. Fue Duval quien nos pidió quemar papeles viejos del archivo. ¿Del archivo?, repitió Poirot. ¿Estaba presente cuando lo hicieron? No, solo dejó la caja y las instrucciones. Papeles antiguos, según él. Poirot se arrodilló frente al tambor metálico aún frío. Abrió la tapa y comenzó a escarbar entre los residuos carbonizados. La mayoría eran cenizas deshechas, pero entre ellas encontró un trozo de papel más grueso, medio quemado, con una orla roja en el borde. Lo extrajo con pinzas. Apenas se leía una palabra, herencia, y justo debajo un número parcial. 87.144. Ah, dijo Poirot suavemente. Mon pauvre Duval, hizo usted lo que pudo. Pero incluso el fuego deja huellas. De vuelta en el salón, Poirot desplegó las piezas del rompecabezas. El testamento oficial dejaba los bienes a Víctor. El borrador hallado en el despacho incluía a Juliet. Pero el documento quemado había sido otro. Uno donde aparecía una cifra concreta, un monto destinado a alguien que no era familia. ¿Y si el vizconde ya había firmado un testamento más reciente, donde todos estaban excluidos, salvo uno? Murmuró Poirot. Y ese alguien lo supo antes de tiempo. A media tarde, Poirot solicitó reunir a todos los habitantes de la finca en el salón principal. El ambiente era gélido, cargado de sospecha. Incluso la marquesa apareció, apoyada en su bastón, con los ojos hundidos pero vigilantes. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot, «permítanme presentarles 3 documentos, uno oculto, uno olvidado y uno quemado». Desplegó sobre la mesa una copia del testamento oficial, el borrador encontrado en el despacho y el trozo chamuscado. «Alguien intentó borrar esta evidencia», dijo Poirot, señalando la ceniza, «pero no lo logró. El fuego no destruye la verdad, solo la transforma». Víctor se irguió. «¿Insinúa que alguien cambió el testamento sin permiso?» «No, monsieur. Digo que alguien descubrió que su nombre ya no estaba y decidió tomar medidas. La muerte del vizconde fue solo el primer paso, el ataque a Duval. El segundo». Margot entrecerró los ojos. «¿Y cuál es el tercero?» Poirot hizo una pausa larga. Observó a cada rostro, uno a uno. «El tercero. Aún no ha ocurrido, pero ocurrirá pronto».
porque quien mató al vizconde no ha terminado su obra, está desesperado, acorralado, y ya ha intentado matar una vez más. Juliette cruzó los brazos. ¿Y si Duval también tenía sus secretos? Oh, los tenía, mademoiselle, pero secretos financieros, no asesinos. Él no mató, pero sabía quién lo hizo, y por eso sangra en una cama de hospital mientras ustedes esperan el próximo movimiento. Esa noche, Poirot caminó solo por el corredor hacia la biblioteca. Necesitaba repasar una última hipótesis, pero algo lo detuvo al pasar frente a la torre. Una luz encendida, la de la habitación de Juliette. Silueta en la ventana, telón cerrado. Se detuvo, observó, luego continuó su marcha. Pero ya no necesitaba repasar nada. La lógica le hablaba con claridad. El asesino no era quien más odiaba al vizconde, ni quien más tenía que ganar. Era quien no podía permitirse perder. Y muy pronto cometería su último error. Capítulo 8. La trampa de Poirot en la biblioteca. Biblioteca del Palacio Leclerc, jueves 16 de julio, 11:19 p.m. La biblioteca era un santuario de silencio. Los lomos dorados de los libros parecían vigilar desde sus estantes, como si cada título supiera más de lo que revelaba. Una lámpara de pie derramaba una luz cálida sobre la alfombra persa, y en medio de ese rincón de orden y letras, Hércules, Poirot, esperaba. Había dispuesto todo con meticulosa intención. Una carpeta abierta sobre la mesa, documentos desordenados como si alguien los hubiera dejado a medias, una copa de coñac sin tocar, una silla levemente retirada de su sitio. Cada objeto, cada detalle tenía su propósito. Porque esa noche Poirot no investigaba. Esa noche cazaba. Horas antes había hecho una visita discreta a la marquesa de Veró. Ella lo recibió con gesto agotado, aunque mantuvo la compostura. «Madame», dijo Poirot, «esta casa está al borde de un tercer crimen, y si ocurre, no habrá redención para ninguno de ustedes. Necesito su ayuda». La marquesa lo miró sin parpadear. «¿Una trampa, monsieur Poirot?» «No, una oportunidad para que el asesino se delate a sí mismo». Ella se inclinó hacia él con frialdad. «¿Y si esa persona no cae en la trampa?» «Caerá», respondió Poirot, «porque la arrogancia siempre es más fuerte que la prudencia». De vuelta en la biblioteca, Poirot consultó su reloj. Medianoche. Todo estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj de péndulo marcaba el tiempo como un metrónomo fúnebre. Y entonces la puerta se abrió, lenta, sin ruido, como una exhalación contenida. Poirot no se movió. Fingía leer. Una figura se deslizó hacia el escritorio. El rostro parcialmente oculto por la sombra, las manos enguantadas. Los ojos revisaban los papeles sobre la mesa con ansiedad. Poirot dejó pasar unos segundos antes de hablar. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo todos buscan en esta biblioteca algo que solo puede encontrarse dentro de uno mismo? La figura se congeló. El silencio estalló en 1000 fragmentos invisibles. «No se moleste en fingir», añadió Poirot. Ya sabía que vendría. La figura retrocedió un paso. Salió de las sombras. Era Víctor Leclerc. «Esto no es lo que parece», murmuró. Poirot se puso de pie, despacio. «¿Oh, no? ¿No parece que alguien está rebuscando entre los papeles privados del difunto vizconde a escondidas, en plena noche?» Víctor respiró hondo, la mandíbula tensa. «No estoy buscando nada para mí.
Estoy buscando justicia. Mi hermano era un monstruo. Escribió cosas que podrían destruir a toda la familia. Cartas, acuerdos, amenazas. Poirot lo observó en silencio. Luego caminó lentamente hacia la ventana, abrió un poco el cortinaje y dejó entrar la luz plateada de la luna. ¿Y cree usted que robando papeles, destruyendo evidencia o manipulando la verdad, encontrará esa justicia? Víctor cerró los puños. Usted no entiende lo que significa llevar este apellido. Todos aquí quieren algo, todos. Yo solo quería proteger lo que quedaba, incluso si eso implicaba cambiar la escena del crimen. No lo hice, espetó Víctor con brusquedad. Yo odiaba a Etienne, sí, pero no lo maté. Oh, y no apuñalé a ese maldito Duval. Si por mí fuera, estaría preso por todo lo que hizo con el dinero del vizconde. Poirot se le acercó. ¿Sabía usted que Duval recibió una transferencia a Suiza con el sello de su hermano, pero confirma que no coincide? Víctor lo miró, sorprendido. ¿Qué está insinuando? ¿Que alguien falsificó la firma? ¿Que alguien usó a Duval? ¿Lo manipuló? Y cuando él empezó a sospechar, intentaron silenciarlo. Víctor se dejó caer en una silla, el rostro lívido. «¿Juliette?» Poirot no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo. Luego, muy suavemente: «No todo lo que parece espontáneo es honesto, Monsieur Leclerc. Ni todo lo que parece culpable lo es». A la mañana siguiente, Poirot bajó temprano al comedor. Ya había dado instrucciones al inspector Bernier para realizar una verificación de firmas en los bancos suizos y reunir al notario que guardaba el último testamento firmado. Los documentos eran falsificables, sí, pero el rastro psicológico no. Es la mente, no la pluma, la que comete el crimen, se dijo mientras removía el azúcar de su café. El sol ya entraba por las ventanas, como si el día siguiente esperara con ansias la verdad, una verdad que Poirot ya había comprendido. Solo quedaba reunir a todos y revelar la historia completa. Pero no aún. Primero, el asesino debía verse reflejado en el espejo que Poirot estaba a punto de colocar frente a él, y ese espejo tendría forma de reunión. Capítulo 9. La reunión en el Salón de los Candelabros, Palacio Leclerc, viernes 17 de julio, 6:02 p.m. La luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales del salón principal, tiñendo los muros con tonalidades cálidas, como si el propio palacio respirara con pesadez ante lo que estaba por revelarse. En el centro del salón, bajo una gigantesca araña de cristal encendida, a pesar de la luz exterior, las sillas habían sido dispuestas en semicírculo. Poirot las observó con detenimiento. Todo debía estar perfecto, una a una. Las figuras fueron entrando. La marquesa, altiva aunque agotada. Juliette, con los brazos cruzados y expresión desdeñosa. Víctor, visiblemente tenso. Margot, pálida, sin maquillaje. Y el jardinero Bertrand, a quien Poirot había pedido asistir en calidad de testigo silencioso. El inspector Bernier permanecía de pie junto a la entrada, brazos cruzados, dejando claro que lo observaba todo, pero sin intervenir. Aún. Poirot caminó al centro del semicírculo con sus manos cruzadas a la espalda. Su voz, cuando habló, No necesitó elevarse. Cada palabra pesaba por sí misma. Mesdames et messieurs, esta tarde he reunido a todos ustedes no para señalar aún al culpable, sino para ordenar con precisión matemática los hechos de este caso. Porque este
No es un crimen pasional ni uno impulsivo. Es, en esencia, un crimen lógico, un crimen planeado para confundir. Nadie habló. Debemos regresar al principio. ¿A la lámpara encendida al mediodía? Este, mes a mis, fue el primer y más importante detalle. El vizconde Etienne Leclerc jamás habría encendido una lámpara con el sol en lo alto. Alguien lo hizo por él, después de muerto. ¿Por qué? Para marcar una escena, para crear un ancla temporal, una hora falsificada. Juliette alzó una ceja. ¿Falsificar el mediodía? Exactamente, mademoiselle, replicó Poirot. Si uno encuentra una lámpara encendida a las 12, deduce naturalmente que el crimen ocurrió justo entonces. Pero, ¿y si fue antes? ¿O después? ¿Y si la lámpara fue manipulada con intención? Víctor murmuró como si hablara consigo mismo. La cinta negra en el cable. Poirot asintió. Un corte preciso, reparado para que al reconectar el sistema, la lámpara se encendiera automáticamente. Un truco sencillo, para un asesino ingenioso. ¿Y el cuerpo?, preguntó Bernier. ¿Cómo se mantiene rígido, sin delatar la hora real de la muerte? Con planificación, dijo Poirot. El despacho, con sus gruesas cortinas y aislamiento, mantuvo el ambiente fresco. El cuerpo fue dispuesto cuidadosamente. La taza sobre el escritorio nunca tuvo bebida. Era un accesorio, como los que usa un actor sobre el escenario. Lo mismo con la carta y los documentos visibles. El crimen fue escenificado, no como un acto de violencia, sino como una representación. Margot rompió su silencio. ¿Entonces no fue al mediodía? No, afirmó Poirot. El crimen ocurrió mucho antes, en la mañana, posiblemente entre las 9 y las 10. La marquesa entrecerró los ojos. ¿Y quién tenía acceso al despacho a esa hora? Poirot volvió a pasearse entre ellos como si examinara un tablero de ajedrez. Esa es la pregunta, madame. Pero también debemos preguntarnos, ¿quién sabía lo que el vizconde planeaba hacer con su testamento? Todos callaron, hasta que Juliette, sin ironía por primera vez, preguntó, ¿y qué planeaba? Poirot hizo una pausa medida. Aún no era tiempo de darlo todo. En cambio, sacó de su bolsillo el trozo quemado, rescatado del incinerador. Este papel, medio destruido por el fuego, contenía un Nuevo Testamento, uno en el que aparecía una sola cifra, 87.144 euros, una suma precisa, no una herencia general, sino un pago. Bernier se adelantó. ¿A quién? Poirot se volvió, como si cada palabra requiriera exactitud quirúrgica. A alguien que el vizconde quería proteger o controlar. A alguien que ya había sido parte de un acuerdo anterior y cuyo nombre aparece también en la transferencia enviada a Suiza. Un silencio cayó como un telón. El beneficiario, prosiguió Poirot, no era ni Juliette, ni Víctor, ni Margot. No era siquiera parte directa de la familia. Pero sí, un instrumento muy cercano, un ejecutor, un testigo y un cómplice, hasta que dejó de ser útil. Víctor se puso de pie. ¿Está hablando de Duval? Poirot asintió sin dramatismo. Sí, Duval sabía más de lo que aparentaba. Fue su nombre el que figuró en documentos, su firma la que falsificaron y su silencio, lo que lo convirtió en el blanco del segundo intento de asesinato. Juliette cerró los puños. ¿Entonces él no fue el asesino? No, mademoiselle. Duval fue manipulado y luego considerado prescindible.
pero cometió un último acto de rebeldía. Ocultó documentos que luego intentaron quemar. No lo logró del todo. Y gracias a eso, sabemos que alguien temía que sus secretos salieran a la luz. Margot murmuró, sin levantar la vista. ¿Iba a decirnos quién? Poirot sonrió, pero negó suavemente con la cabeza. No aún. Porque el asesino aún puede hablar por sí. Mismo se giró hacia Bernier. Inspector, sugiero que reforcemos la vigilancia esta noche. El asesino sabe que la red se cierra, y un asesino acorralado Es capaz de todo. El inspector asintió con gravedad, y mientras los sospechosos abandonaban lentamente el salón, uno por uno, Poirot se quedó solo bajo la gran lámpara de cristal, encendida, desafiando la lógica. Demasiada luz, murmuró, siempre esconde la sombra más importante. El final estaba cerca, y la lámpara encendida aún no había dicho su última palabra. Capítulo 10. La revelación en la habitación del reloj silencioso. Palacio Leclerc, viernes 17 de julio, 11:41. P.m. Las habitaciones del ala oeste estaban sumidas en una quietud engañosa. Afuera, la luna se había escondido tras una delgada capa de nubes, y la finca parecía flotar en una oscuridad líquida. En el interior, los pasillos eran sombras encadenadas y el silencio solo era interrumpido por el leve crujido de la madera vieja y por el paso discreto de Hércules Poirot. El detective se deslizaba por el corredor con paso medido, rumbo a una estancia en la que aún no había puesto pie desde su llegada, la habitación del reloj silencioso. Así la llamaban los criados, no por ningún misterio esotérico, sino porque en ella dormía un reloj de péndulo antiguo, hermoso y perfectamente inmóvil. Nadie lo había reparado desde hacía años. Estaba en desuso. La habitación, usada antiguamente como sala de música, ahora servía de archivo de objetos heredados y recuerdos incómodos. Poirot giró el picaporte. No estaba cerrado. Entró. La estancia olía a papel envejecido y barniz antiguo. Había estantes con partituras amarillentas, una vitrina con marcos vacíos y en la esquina, majestuoso, el reloj inmóvil. Poirot se acercó a él, observó el vidrio que protegía el péndulo y pasó los dedos por la superficie de la madera. El polvo había sido removido recientemente. «Ah, alguien ha estado aquí, y no por nostalgia», murmuró. Se inclinó hacia el fondo del reloj, donde una pequeña puerta permitía acceso al mecanismo. Estaba abierta. Dentro no había engranajes. Lo que sí encontró fue un pequeño fajo de sobres. Todos sin remitente. Algunos ya abiertos, otros sellados con cera roja. Poirot tomó uno de los ya abiertos y lo desplegó con cuidado. Reconoció la letra de Etienne Leclerc de inmediato. Una carta escrita a mano, sin fecha, dirigida simplemente a quien crea merecer saber la verdad, leyó en silencio. Me arrepiento de haber dejado que Duval administrara mis asuntos financieros durante tanto tiempo. Hay lagunas, irregularidades, pero la familia no lo sabe, y quizás nunca lo sabrá. Aún así, si algo me sucede, hay una única copia del testamento que firmé hace 2 semanas. Está oculta. Duval no sabe dónde, pero alguien lo sospecha. He visto miradas. He sentido movimientos. No confío en nadie. Poirot detuvo la lectura. La carta no decía nombres, pero el tono lo decía todo. Duval era una distracción, susurró. El verdadero temor del vizconde
Era alguien más cercano, alguien de sangre. A la mañana siguiente, Poirot se presentó al desayuno con expresión impecable, pero más silencioso que de costumbre. Observó a los presentes sin prisas. La marquesa Devereux sorbía su té con gesto sereno. Juliette aún no había bajado. Víctor hojeaba un periódico que no parecía estar leyendo, y Margot, sentada al final de la mesa, removía su café en círculos, sin atreverse a mirar a nadie. Monsieur Poirot, dijo finalmente la marquesa, sin apartar la vista de su taza. ¿Será hoy el día en que nos diga lo que sabe? Poirot la miró con una media sonrisa. Hoy será el día en que cada quien se revele a sí mismo. La verdad siempre encuentra grietas por donde colarse, como el agua. Víctor dejó el periódico. ¿Está diciendo que el asesino está a punto de cometer un nuevo error? Non, dijo Poirot. El asesino ya cometió todos los errores que necesitábamos. Ahora solo debemos ponerlos en orden. Más tarde, Poirot solicitó que nadie abandonara el salón durante la mañana. Insistió en que todos los documentos relacionados con el vizconde, desde testamentos hasta cartas personales, fueran traídos a la biblioteca. El inspector Bernier, impaciente, obedeció con reservas. Fue entonces cuando apareció Juliette. Llegaba tarde, aún despeinada, con expresión contrariada. ¿Qué sucede ahora? ¿Otra reunión? Preguntó con desdén. Poirot se acercó. Mademoiselle. Juliette, ¿le importaría decirme dónde estuvo anoche entre las 11 y la medianoche? Juliette lo miró con suspicacia. ¿En mi habitación? ¿Leyendo? ¿Estaba sola? ¿Qué pregunta es esa? Replicó, perdiendo la compostura. ¿Me está acusando de algo? Poirot alzó una mano con suavidad. Solo pregunto, ¿por qué alguien más estuvo en el ala oeste? Y manipuló documentos que ya no están en su sitio. Juliette palideció apenas. Yo... No tengo la llave del archivo. No la necesita si conoce bien la casa. La marquesa intervino. ¿Insinúa que Juliette ha estado moviendo papeles incriminatorios? No. Digo que alguien ha querido destruir la narrativa del vizconde. Pero La narrativa ya está escrita, en las cartas, en el reloj, en los errores. Víctor se puso de pie con brusquedad. Ya basta de rodeos, Monsieur Poirot. Díganos de una vez por todas lo que insinúa. Poirot se volvió lentamente hacia él. No insinuo, monsieur, confirmo. Esta tarde, a las 5, reuniré a todos por última vez en el Salón de los Candelabros, y entonces todas las luces, incluso la del mediodía, se apagarán. Y sin decir más, salió de la biblioteca, dejando tras de sí un silencio más afilado que cualquier cuchillo. Capítulo 11. El desenlace bajo la luz, que no debía estar encendida. Salón de los Candelabros, viernes 17 de julio, 5:03 p.m. La sala estaba en penumbra, salvo por la gran lámpara central de cristal, ahora encendida a plena luz del día, como si rindiera homenaje a la escena del crimen original. Aquel gesto no fue accidental. Poirot había dado órdenes específicas de encenderla a la hora exacta. Nadie preguntó por qué. Nadie tuvo el valor. Los sillones estaban dispuestos de nuevo en semicírculo. Todos los presentes tomaban asiento en silencio. La marquesa Devereux, impasible, Margot, tensa, con las manos sobre las rodillas. Víctor, de brazos cruzados, pero con la mirada fija en Poirot. Juliette, al borde de la incomodidad, cambiaba de postura cada pocos segundos. El inspector Bernier,
junto a la pared, no disimulaba su escepticismo. Poirot, en el centro de la sala, tenía frente a él una mesa baja con una lámpara portátil apagada, una carpeta de documentos y una pequeña caja de terciopelo negro cerrada. «Mesdames et messieurs», dijo con calma, «han sido muy pacientes. Esta casa ha contenido más secretos que paredes, más mentiras que retratos, pero ha llegado el momento de ordenar el caos, como haría un buen jardinero con un rosal enfermo». Hizo una pausa breve. «Hoy entenderán por qué encender una lámpara en pleno mediodía no fue un error, sino una confesión. No una confesión escrita, sino una lógica. Y como en todo crimen, bien disfrazado, el culpable ha escondido la verdad a la vista de todos». Víctor frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver la lámpara con la muerte de mi hermano?» «Todo», dijo Poirot, «porque solo alguien obsesionado con el control encendería una lámpara en el momento menos lógico, con el único fin de manipular nuestra percepción del tiempo. Pero cometió un error que lo delató». Juliette se inclinó hacia adelante. «¿Cuál error?» Poirot miró directamente a Margot. La lámpara fue manipulada, y la taza sobre el escritorio estaba vacía. Porque el asesino no mató a Etienne en ese momento, sino antes. El despacho fue escenificado con cuidado. Pero cuando uno actúa demasiado bien, el escenario empieza a traicionarlo. Margot se llevó una mano al pecho. «Yo no. Eso ya lo dijo usted». «¿Pero qué prueba tiene?» «¿Contra quién?» Poirot abrió la carpeta con los documentos. «Aquí tengo 3 testamentos. El oficial, el borrador encontrado en el despacho y el que alguien intentó quemar. En este último hay una cifra específica: 87.144 euros. Y un nombre: Juliette Leclerc». Juliette se quedó inmóvil. «¿Qué? Eso es imposible. Yo no...» «No lo sabía», dijo Poirot. Etienne firmó ese documento antes de cambiar de opinión. Pero alguien sí lo supo. Alguien que no soportó ver a la hija mimada heredarlo todo mientras él quedaba al margen. Otra vez. Todos giraron hacia Víctor. Él no negó. Solo respiró, hondo. «Etienne fue un hombre cruel», dijo con voz baja. «Jugaba con la familia como con peones. Yo trabajé toda mi vida a su sombra. Heredé obligaciones, no privilegios. Siempre fui su segundo, incluso muerto, seguía manipulándolo todo». Poirot se acercó a la caja negra de terciopelo. La abrió. Dentro había una pequeña lámpara de escritorio, idéntica a la del despacho del vizconde. Esto, mes amis, es una réplica exacta. Fue reconstruida con ayuda del electricista local. La original, como ustedes sabrán, tenía una alteración. El cable fue cortado y disimulado. Cuando alguien lo reconectó desde el interruptor general a las 12 en punto, la lámpara se encendió. Sola Poirot miró a Víctor directamente. Solo alguien con conocimiento del sistema eléctrico del palacio, de su diseño interno y de los hábitos del vizconde pudo haber orquestado ese detalle. Víctor se mantuvo en silencio. No confirmaba. Tampoco negaba. «Pero aún hay más», continuó Poirot. «El intento de asesinato de Duval no fue producto del miedo, sino del orgullo. Duval descubrió el testamento verdadero, no el que lo nombraba albacea, sino uno anterior, donde usted, Monsieur Leclerc, quedaba fuera completamente. Intentó chantajearlo. Y usted lo apuñaló.
no con furia, sino con precisión. El mismo tipo de precisión que usó para falsear la escena del crimen de su hermano. La marquesa se llevó una mano al rostro. Juliette lo observaba, perpleja. Entonces, ¿él fue? Todo este tiempo. Víctor finalmente habló. Yo solo quería equilibrar las cosas. Etienne jugaba con todos nosotros. No merecía tener la última palabra. Poirot no respondió. Solo cerró la caja de terciopelo y se volvió hacia Bernier. Inspector, tiene usted su respuesta. Le dejo el resto a su criterio. Bernier se acercó con calma, esposas en mano. Víctor no opuso resistencia. ¿Y Margot?, preguntó Juliette, con la voz aún trémula. ¿Y yo? ¿Qué significa todo esto para nosotras? Poirot se giró por última vez, esta vez con una expresión más suave. Significa que el vizconde dejó demasiados finales escritos, y uno solo verdadero. Pero no importa lo que escribió, importa lo que reveló con sus errores, porque una lámpara encendida en pleno día, mademoiselle, siempre está diciendo algo. Cuando todos se marcharon, Poirot se quedó solo en la sala. Apagó la lámpara de cristal con un suave clic. El salón quedó envuelto en penumbra y el misterio, por fin, en silencio. Capítulo 12. El epílogo de Poirot. Palacio Leclerc, sábado 18 de julio, 10:00 am. La mañana siguiente al arresto fue inusualmente clara. Los jardines del palacio, aún cubiertos por el rocío, parecían más silenciosos que nunca. El escándalo que había sacudido a la familia Leclerc se extendía por la prensa local. La marquesa Devereux había dado órdenes de no recibir visitas. Nadie en el pueblo hablaba de otra cosa. Pero en el comedor del ala este, lejos del bullicio, Poirot disfrutaba su último desayuno en la finca. Pan fresco con mermelada de higos, un huevo cocido con precisión quirúrgica y café recién molido. Todo dispuesto con orden, como debía ser. La marquesa entró sin anunciarse. Vestía de gris perla y se movía con la dignidad intacta. «Monsieur Poirot», dijo suavemente. «¿Puedo?» Poirot se puso de pie. «Madame, por supuesto». Ella tomó asiento frente a él, pero no tocó nada de la mesa. «No lo he agradecido como se debe», dijo. «Tal vez porque aún no entiendo cómo pudo verlo todo. Cuando nosotros no vimos nada». Poirot esbozó una sonrisa contenida. «El crimen, madame, rara vez ocurre en la oscuridad. Casi siempre sucede a plena luz, solo que preferimos mirar hacia otro lado». La marquesa asintió. Víctor no era un mal hombre, pero resentía todo, siempre. Incluso cuando heredaba, se sentía humillado por la forma en que su hermano lo hacía parecer un simple mayordomo. «Precisamente», dijo Poirot, «fue ese resentimiento constante el que lo cegó. No mató por dinero, madame. Lo hizo por recuperar el control, por tener, por una vez, la última palabra». La marquesa bajó la mirada. Permaneció en silencio unos segundos. ¿Y Juliette? «Ella sobrevivirá», respondió Poirot. El testamento legítimo, el que Etienne no alcanzó a registrar legalmente, sí la incluía. Pero más allá de los documentos, creo que aprendió algo importante. Que las herencias, cuando son forzadas, pesan más de lo que enriquecen. A media mañana, Poirot se dirigió por última vez al despacho del difunto vizconde. Había pedido estar a solas. El cuarto permanecía igual, las cortinas aún entreabiertas, el escritorio ordenado, la silla vacía. En la esquina, la lámpara Poirot
Se acercó a ella con cuidado, la encendió y la observó brillar con suave intensidad, como un último acto simbólico. «Oui, petite lampe», susurró. «Fue usted la única que no mintió. Brilló cuando no debía, y por eso todos los que la vieron recordaron que algo no estaba bien». Caminó hasta el escritorio, pasó los dedos por la superficie de madera y contempló el sillón vacío. Etienne. Leclerc fue un hombre inteligente pero cruel. Su error no fue confiar en los demás, fue jugar con todos al mismo tiempo y pensar que nadie se atrevería a derribar al rey. Poirot cerró el cajón que había dejado entreabierto la noche anterior. Se dirigió a la ventana y la abrió de par en par. La brisa fresca del campo francés entró con dulzura, disipando el aire rancio de la habitación. Y sin embargo, dijo, más para sí mismo, incluso el crimen más calculado tiene un punto débil, siempre. En la estación de Pont-Audemer, la joven Leblanc, sobrina de la marquesa, aguardaba con expresión de alivio. Llevaba un sombrero sencillo y sostenía un ramo de lavanda. «Monsieur Poirot, ¿cómo puede agradecerse algo así?» Poirot se inclinó levemente. «Mademoiselle, su tía me contrató. Yo solo cumplí con mi deber y ejercité mis pequeñas células grises». Ella sonrió. «¿Siempre es así? ¿Siempre hay alguien culpable tan cerca?» Poirot miró el andén, luego al horizonte. El tren aún no llegaba. Casi siempre. Pero lo más difícil no es encontrar al culpable, es entender por qué hizo lo que hizo. Lo demás es matemática. ¿Y usted lo entendió? Poirot guardó silencio por un instante. Entendí que hay personas que matan no por codicia, ni siquiera por odio, sino por una herida que nunca sanó. Víctor Leclerc no quería el dinero. Quería no sentirse invisible. El vizconde lo hizo sentirse pequeño toda su vida. Y cuando supo que iba a quedar fuera otra vez, decidió dejar de ser el segundo. El tren se escuchó a lo lejos, un silbido suave, como un telón que cae sobre la última escena. Leblanc lo miró con atención. ¿Y qué hará ahora? Poirot ajustó los puños de su camisa. Unos días de descanso. Y luego... El crimen, mademoiselle, no descansa. Siempre hay otra lámpara encendida en la hora equivocada. Subió al vagón con elegancia y desde la ventanilla observó cómo el Palacio Leclerc se desdibujaba en la distancia. La verdad había sido restaurada, el orden también, y el misterio apagado. Al fin, al fin.